Desde la labor que usted realiza como defensor o promotor de derechos humanos, ¿cómo promueve o defiende los derechos de niñas y niños? Hay varios planos en los que la práctica personal, pero sobre todo la práctica colectiva, sea por instituciones públicas o sea por instituciones de la sociedad civil, es posible generar mecanismos que tiendan a la promoción y a la defensa. Y hay líneas de acción que se corresponden también con los contextos sociales, con los contextos culturales y también con los contextos políticos y económicos. Desde mi modesta perspectiva, pero de muchos años, he sido siempre eh, facilitador de la constitución de espacios en donde el reconocimiento de los derechos de los niños, de los adolescentes, no fuera a partir de un reconocimiento pasivo de su presencia en una comunidad, en una institución, sino a partir de considerarlos efectivamente titulares de un conjunto de derechos consagrados jurídicamente, pero que adquieren sentido en la medida que pueden apropiarse de ellos, ejercerlos, encontrar socios adultos que lo ayuden a ejercerlos, fomentar que en los espacios donde la posibilidad o amenaza de violación de derechos está latente, es potencial o tiene historias que reinciden en la violación de derechos, como muchas veces es la violencia institucional y las agencias de la seguridad pública con mucha facilidad en nuestra región apelan a métodos violentos de relación con los niños, en esos espacios de donde he colocado siempre un esfuerzo predominante para crear mayores garantías en la protección de esos niños respecto de la violencia. Y siguiendo con ese tema, la lucha también tiene aristas que incluyen los mecanismos judiciales que impidan la impunidad de la violencia contra los niños o de cualquier forma de violación de derechos, para lo cual es preciso también apelar a los mecanismos judiciales, de modo que, por un lado, el chico tenga la posibilidad de acceder a los tribunales en el requerimiento de ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales, pero también los civiles y los políticos. Y por otro lado, poder encontrar los caminos en la justicia por los cuales los perpetradores de violaciones de derechos no resulten premiados con la impunidad de sus actos, sino que por el contrario encuentren que la justicia sanciona con la severidad de la ley toda forma de violación de derechos de los niños. ¿En qué ámbitos son más evidentes la falta de inclusión y discriminación hacia niñas y niños? Los ámbitos son variados y generalmente se relacionan fuertemente con los fuertes niveles de desigualdad y pobreza que predominan en nuestra región. La discriminación, a su vez, está instalada en las prácticas institucionales y es uno de los elementos que se necesita de la letra de la ley para superarlo, pero se necesita a su vez la adecuación de esas prácticas institucionales acorde con la legislación. Particularmente en México hay una situación que podríamos considerarla de vital importancia en la historia de los derechos de los niños. La reciente reforma constitucional, el artículo 73 de la Constitución, que establece precisamente una categoría de reconocimiento del Estado en cuanto garante de derechos de los niños, abre una serie de posibilidades para los niños de México, las niñas, los adolescentes, de encontrarse frente a nuevos escenarios institucionales. El Estado mexicano, que ha
dado cuenta de la aplicación de la Convención en el año 2006 al Comité de Derechos del Niño, entre otras recomendaciones, fue fijarle la necesidad de contar con actualizadas instituciones rectoras e integradoras y coordinadoras a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, de las políticas públicas globales e integrales en materia de derechos de los niños. Esta posibilidad hoy la tiene México en una nueva etapa que se abre en su proceso institucional. El Parlamento evidentemente también está jugando un rol importante al constituir una comisión ordinaria respecto de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y la institución llamada a ser la que más efectivamente actúe en la garantía de derechos, como son las comisiones de derechos humanos, tanto a nivel federal como a nivel del Distrito Federal o de otros estados, son instituciones que están necesitando un fuerte componente de refuerzo para que el conjunto de los habitantes reconozcan que se está frente a un proceso de cambio cultural. Y ese cambio cultural es precisamente el de poder garantizar que la madre, el padre, el maestro, el sacerdote, quien tiene a su cargo grupos juveniles en el ámbito del deporte, quienes tienen que atender las tareas migratorias, quienes tienen que atender las situaciones de conflicto con la ley de los jóvenes, quienes responden a situaciones de otra característica en materia de salud, como el embarazo adolescente o la maternidad y la paternidad adolescente. Este conjunto de situaciones que hoy se nos plantean tienen que estar acompañadas de políticas públicas con enfoque de derechos. Y esos enfoques de derechos necesitan de estas instituciones, que seguramente es un momento muy importante para que, bajo este nuevo marco constitucional que mencionaba, pueda México encararlas en una nueva etapa histórica.